Según Erich Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, las causas del fin de la Guerra Fría empezaron cuando Mikhail Gorbachev implementó varias reformas que liberalizaron la economía y otorgaron mayores libertades políticas. La fusión de Glasnost permitía la libertad de expresión y llevó a la desintegración de la autoridad, junto con la perestroika que encaminó a la URSS hacia una economía de mercado, destruyendo los antiguos mecanismos que la hacían funcionar. Gorbachev derivó la base de su poder de su partido al Estado, y como presidente acumuló de forma legal tantos poderes para gobernar por decretos de los que ningún presidente anterior había tenido. Nadie se percató de la relevancia de esas reformas hasta que fue evidente que nadie obedecía a la Unión Soviética, es decir, que la URSS perdió dominio sobre su propio pueblo. La descomposición económica ayudó a acelerar la desunión política. Esto provocó que el gobierno no se encargara del reparto equitativo, sino que cada ciudad se volviera autónoma. Ellos mismos trataban de fabricar sus propios recursos o intercambiar con otras ciudades o países. Ya no dependían del gobierno central ni la distribución de los recursos, lo cual había pasado a dejar de ser primordial. Dos de las características que marcaron el fin de la Guerra Fría fueron, en primer lugar, las medidas que propuso Mikhail Gorbachev y, en segundo lugar, fue la introducción de la libre expresión en esas épocas, también por Mikhail Gorbachev. Primero tenemos la perestroika. La perestroika buscaba introducir un libre mercado a la economía rusa de esos tiempos, pero, como menciona Farid Kahat en un documento en el que tradujo uno de los escritos de Mikhail Gorbachev, esta medida solo causó mucho más desempleo y mucha más quiebra y así más pobreza en las personas que vivían en esas épocas. Asimismo, también tenemos el Glasnost, la Glasnost. La Glasnost buscaba introducir la nueva libertad de expresión a la población rusa de esos tiempos, ya que anteriormente no tenían casi ninguna libertad de expresión y si tú buscabas compartir algo o dar tu opinión, simplemente lo que te pasaba era que te callaban de una u otra manera. Entonces, Mikhail Gorbachev quiso introducir la libertad de expresión, pero esto solo causó un mayor declive a la Unión Soviética, ya que al final resultó afectada de manera negativa porque las personas al tener acceso a la libertad de expresión empezaron a tener ideas y opiniones mucho más negativas con respecto al desarrollo de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín propició la reunificación de Alemania y aceleró la desintegración de la Unión Soviética, por ende, el fin de la Guerra Fría. Esto trajo consigo la desaparición de las barreras físicas y políticas. Alemania Oriental y Occidental se unieron para formar una sola nación, marcando así el comienzo de una nueva era de unidad y esperanza. Según José Lozano, esta reunificación no solo trajo consigo cambios políticos, sino que también impulsó la integración europea. Alemania se convirtió en un defensor de la Unión Europea y fomentó la cooperación entre naciones. El fin de la Guerra Fría también trajo consigo una reducción de las tensiones militares en Europa. Alemania pudo disminuir su presencia militar e interceder por el desarme y la cooperación internacional. Se abrieron nuevas oportunidades para la paz y la seguridad en el continente. Alemania se convirtió en una nación soberana, libre de tensiones que una vez dividieron al país. La reunificación alemana en la posguerra fría y el aumento del diálogo internacional sobre el desarme nuclear se basaron en la percepción de que la amenaza de una guerra nuclear era una preocupación real y que debían tomar medidas para poder prevenirla. Ana Tejo afirma que la Organización de las Naciones Unidas jugó un papel importante en el proceso de desarme nuclear, liderando la Conferencia de Desarme y creando acuerdos y tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear o el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, entre muchas otras, para poder prevenir la propagación de las armas nucleares, fomentar el desarme nuclear y promover la paz mundial.
En esta primera noticia se da a entender que Estados Unidos hasta el momento no remueve a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, así continuando el embargo hacia este, incluyendo leyes que regulan el aspecto económico de este país. Esto guarda relación con el fin de la Guerra Fría, ya que cuando finalizó Cuba dejó de ser financiado y protegido por la Unión Soviética, porque se dio un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para llegar a una tregua. Este acuerdo incluía que la Unión Soviética deje de sustentar a Cuba como lo venía haciendo, dejando a Cuba a su propia suerte. Esto trajo como consecuencia que el embargo a la nación cubana sea más exigente y deje más represalias. Lamentablemente, podemos ver que el día de hoy Estados Unidos guarda resentimiento a la participación cubana en la Guerra Fría, por lo que no parece haber intenciones de su parte de detener el embargo. Hola, soy Marcia Alejandra Coronado Salazar y les voy a hablar de una de las noticias de actualidad con la que relacionamos el fin de la Guerra Fría. Esta es la invasión de Rusia a Ucrania. En febrero de 2022, Ucrania fue invadida por Rusia con el apoyo de China y otras autocracias. Sin embargo, esta vez Ucrania ha demostrado más resistencia con el apoyo de la OTAN, cuyas siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también con el apoyo de otras democracias. Muchas personas están llamando a este conflicto internacional como la nueva Guerra Fría. ¿Pero por qué le llaman así? En primer lugar, podemos ver cómo se relaciona este nuevo conflicto con la Guerra Fría, debido a que de nuevo se están enfrentando dos sistemas de gobierno diferentes, el socialismo y la autocracia contra el capitalismo y la democracia. Además, otra relación es que el presidente Putin ha expresado que él considera que ucranianos y rusos forman parte de un solo pueblo, ya que antes Ucrania era parte de Rusia, del territorio ruso, pero se independizó con la caída de la Unión Soviética, la cual cayó con el fin de la Guerra Fría. En sí, este conflicto y la Guerra Fría en sí son luchas por el dominio de un sistema político, el socialismo o el capitalismo.